Cuando la belleza en el arte era pintar un cuadro lo más realista posible y con unas técnicas que solo sabían los maestros, la primera cámara de fotos lo revolvió todo. Porque al ser tan superior en representar la realidad, los artistas tuvieron que ir al lado opuesto y romper dicha realidad creando el arte moderno. En los videojuegos está pasando algo parecido. Los realistas llevan siendo criticados desde hace años por repetirse, pero la alternativa, que eran los indies, ha establecido normas a ciertos estilos que también se empiezan a repetir. No digo que no haya variedad, pero se ha llegado a un techo de lo bonito que puede ser un juego. Así que, mientras esos dos mercados crecen, hay un nicho que también está pillando público, cuya seña de identidad es ser feos. Pero, ¿a qué me refiero exactamente con feo? No los llamo feos porque crea que están mal hechos. Son una respuesta a las tendencias de la industria. Son tan diferentes a lo que estamos acostumbrados que transmiten sensaciones difíciles de lograr con el arte convencional. Pero definamos varios tipos para no confundirnos. Por un lado están esos juegos que son feos por falta de dirección artística. Este tipo no lo incluyo en la definición que he dado antes, ya que no son conscientes de que están siendo feos, ya sea por limitaciones técnicas, porque son desarrolladores amateur o porque creen que tienen un estilo muy diferencial y en realidad no funciona. Por ejemplo, en Furfun, la obra magna de Dallas, hay un problema de cohesión visual, o dicho con otras palabras, transmite una sensación de que nada encaja. Esto ocurre porque hay modelos low poly planos, mezclados con texturas de terreno ruidosas, iluminación realista y paletas de color sin sentido. Pero no solo ocurre en juegos amateur. Pokémon en sus últimas entregas está siendo muy criticado por verse mal. Y si dejamos de lado los bugs y las limitaciones técnicas, tiene el mismo problema. Pongamos una captura de Pokémon Let's Go Eevee o Pikachu al lado de otra del Escarlata y Púrpura. En el primero, los personajes y el entorno tienen un nivel de detalle similar, tanto en el modelado como en sus texturas. Pero en el segundo, el entorno tiene mucho más detalle y usa colores más apagados que los personajes, haciendo que se vean más los Pokémon, pero que también parezcan pegotes en un entorno que está en tierra de nadie entre el realismo y lo cartoon. Otro tipo que tenemos son los juegos feos en el buen sentido, los que buscan transmitirte algo utilizando un apartado visual extraño. A veces son intencionados o no. Lo importante es que de algún modo aporten algo a la experiencia, para no quedarse en un caso anecdótico de que destaque solo por ser feo. Decir que Hylics es raro es quedarse corto. Me gusta definirlo como una experiencia abstracta jugable. Es un RPG por turnos hecho en RPG Maker, pero a su manera. Al principio te cuenta la típica historia de que hay un villano poderoso al que tienes que derrotar, pero después de eso te lanzan a un mundo donde buscarle el sentido no sirve de nada. Te sientes como en un planeta alienígena con formas aleatorias, pero hay coherencia visual en el entorno y las paletas de color. Los NPCs tienen diálogos randomizados, pudiendo soltar tonterías o una frase que suena poética en cualquier momento. Y la banda sonora son piezas improvisadas. La vida se representa como trozos de carne y cuando mueres acabas en un cielo surrealista donde puedes mejorar tus stats en una picadora. Todo lo que te rodea te hace sentir perdido, pero a la vez con curiosidad. ¿Y cómo se crea esta atmósfera? Mason Lindroth, su creador, esculpe figuras de arcilla y fotografía objetos reales. Luego, reduce la resolución y limita la paleta de colores para crear un efecto de sombras con píxeles llamado dithering. Digitalizar objetos reales y darles este rollo surrealista da una sensación extraña. Sientes que son cosas que conoces porque son reales y a la vez no. Después de la introducción, la historia desaparece. Llegas al boss final casi sin enterarte y cuando ganas, el juego termina de golpe. Me encanta que sea así. Hylics es una experiencia abstracta y absurda porque no busca que entiendas nada, solo hacerte sentir algo distinto. No se queda solo en un juego con un arte raro, todos los recursos que tiene los aprovecha para crear esta ambientación, y eso lo hace un juego único. También tenemos a Pizza Tower, que parece dibujado por un chaval hiperactivo en Paint, y lo digo como un cumplido. En un contexto en el que el pixel art se ha modernizado creando unas reglas para hacer sprites bonitos, llega este juego con contornos torcidos, bordes negros, colores que chillan y animaciones que parecen sacadas de series como Agallas el perro cobarde o Ren y Stimpy. Pero todo esto tiene un sentido: transmitir velocidad y caos.
Es el sucesor espiritual de Wario Land 4 y comparten muchas cosas. En ambos tienes que completar el nivel y cuando llegas al final te toca volver a recorrerlo al revés a toda velocidad hasta llegar al principio. El jugador necesita sentir un frenesí con las animaciones del personaje, sin perder la legibilidad de este. Y aquí cada uno lo hace a su manera. Wario utiliza efectos clásicos del pixel art. Primero se inclina hacia adelante y va moviendo los brazos, aparece un efecto sobre la cabeza y al cabo de cierta distancia sale una estela de colores. En cambio, Pepino Spaghetti empieza con unos smears en las piernas como Sonic, aparece el mismo efecto que el de Wario y el personaje se va deformando cada vez más hasta convertirse en un tornado de píxeles. Puede parecer cutre visualmente, pero hace que el juego se sienta increíble cuando va rápido. Esto sumado a un diseño de niveles sublime, que te van dando cosas nuevas cada rato, y al carisma y el humor de todos los personajes, hace que sea una experiencia redonda. Pero pasemos a algo un poco más crujiente. En Escape from Lavender Island, despiertas en una ciudad que solo existe en tus sueños. Más adelante descubres que está en una botella, y no hay una salida. Una megacorporación ha colaborado con colonos alienígenas para poder hacerse con la ciudad, y ha llegado a un punto que hasta la idea de escapar del sistema se ha convertido en un eslogan de marketing. Los NPCs son conscientes de todo esto, pero no les importa. Actúan como si fuesen gurús que quieren venderte cursos. El juego claramente hace una crítica al capitalismo extremo y la gentrificación, y su estilo no es un accidente, es un espejo deformado de nuestra realidad, donde hasta la contracultura y la espiritualidad se ha convertido en productos vacíos. Y no se esconde ni se corta un pelo con este tema. Pero su arte feo refuerza el mensaje de que no estamos tan lejos de una realidad igual de fea, aunque se puede hacer de otras formas, como Sludge Life, que también critica cosas similares con un look que bebe del graffiti y que se muestra como algo sucio, irreverente y deforme, o Cruelty Squad, que ya se ha hablado mucho de él, porque literalmente el creador dijo que el proceso creativo se hizo habiendo consumido sustancias. Y no hace falta que lo prometa. Pero el juego es muy bueno, y su estilo desafía a propósito la idea de que lo profesional debe ser intuitivo y estéticamente agradable, aparte de querer reflejar la realidad sobre el capitalismo y el corporativismo como algo igual de feo que Cruelty Squad. El último ejemplo de este grupo es Lethal Company. Un multijugador de extracción con un componente de terror que lo ha petado mucho, pero juega con una dualidad muy curiosa, el terror y el humor. Tiene un estilo con modelos que parecen hechos con prisa, un montón de capas de postprocesado, texturas muy ruidosas y renderiza la pantalla a una resolución más baja y en otra relación de aspecto para que se vea más pixelado y deformado si usamos una de 16:9. Está haciendo de todo para conseguir ser más feo a propósito. Y visto desde fuera puede parecer una idiotez no hacer algo bonito, pero tiene un motivo. Por una parte, quiere hacerte sentir incómodo, disminuyendo la tensión de la vista para que te centres mucho más en el sonido. Todo se ve muy oscuro y raro. No sabes si lo que estás viendo es un enemigo, un árbol, una sombra o un fallo de texturas. Tu cerebro no es capaz de rellenar los espacios vacíos tan rápido como en un juego realista o en el que se vea todo clarísimo. Pero tampoco es que busque miedo extremo. También quiere hacerte reír. Los personajes parecen muñecos y sus animaciones son graciosas. Cuando mueres, el cadáver se desploma con físicas y lo mismo que te da un susto, al cabo de unos segundos te da risa. No se rompe la inmersión del juego al ver algo que parece un fallo porque el mismo juego parece un error gráfico. Y creo que no hay mejor género para mezclar terror y humor que en un juego cooperativo. De hecho, esta fórmula se ha usado de otras formas en juegos como Repo, con entornos más normales y un filtro VHS, pero con personajes coloridos y de ojos saltones que hablan como los canadienses de South Park, o Content Warning, que encima va de grabar vídeos de terror y verlos en un sofá, lo que acaba convirtiéndose en un recopilatorio de momentos graciosos de la partida con tus colegas. Aunque según cómo se haga el apartado visual, se puede crear una atmósfera de terror sin querer, algo que ocurrió con Babdi, un juego de exploración libre con una ciudad que parece una jungla de cemento y brutalismo soviético. Los personajes dan mucho mal rollo, y no hay sonido ambiente, solo oyes tus pasos. Realmente no hay ninguna forma de morir en el juego, el objetivo es escapar y explorar la ciudad de diferentes formas. Pero con su arte extraño y lúgubre, la primera vez que lo juegas estás todo el rato con una sensación de que algo malo va a pasar. El último punto que me gustaría añadir para no meterlo todo en el mismo saco son los títulos con estéticas poco convencionales pero que realmente no son feos. Cualquiera que hable de juegos feos metería por ejemplo alguno de Critical Reflex, como Mouthwashing, y sí, es raro.
Tiene una ambientación extraña y surrealista en algunos puntos, pero el estilo es recrear los gráficos de la Play 1 e incluso mejorarlos con las herramientas que tenemos ahora de iluminación, efectos y demás. De todos los indies que simulan esta estética, Mouthwashing la lleva más allá, con una atmósfera única que logra darle más impacto a la narrativa. Decir que es feo porque se ve como un survival horror de la Play 1 sería como decir que Blasphemous es feo porque es pixel art con una dirección artística grotesca y violenta. Y creo que hay una serie de títulos que, al tener una ambientación extraña, se les llama feos y ya, cuando realmente no están rompiendo las normas estéticas, las aprovechan para crear entornos raros y oscuros. Aquí pondría por ejemplo a Inscription, Backshot Roulette o la mayoría de juegos de terror con una estética Play 1. Otro caso que todos lo veían feo y se acabó considerando bonito fue Minecraft. Cuando salió y durante los primeros años recuerdo que se criticaba mucho el estilo. Podías oír frases como "pero si son todo cubos, qué cutre", o "es que es feo porque está todo pixelado". Pero después de ser uno de los juegos más vendidos, las actualizaciones y la estandarización del pixel y voxel art, ahora es considerado como un estilo icónico en la industria. Es gracioso. Cuando estamos tocando techo con la potencia gráfica es cuando más está creciendo el público al que le gustan los juegos feos. Pero ¿por qué? ¿No se supone que deberían generarnos rechazo? Hay casos y casos. Siempre va a haber gente que diga "esto no lo juego", pero a mí, por ejemplo, aunque los llame feos, me encantan, y cada vez que veo uno me despierta curiosidad. Y esto se debe a diferentes cosas. A veces revalúas la calidad del título sin contar el arte feo como un fallo, porque has visto la intención que hay detrás. Otro motivo puede ser la nostalgia de la estética Play 1 y VHS, que es la que más se está utilizando para juegos indies con ambientaciones extrañas. Y por último, también está el sentir que algo feo es más auténtico que los gráficos megapulidos del mainstream. No se sienten hechos por una empresa gigante, son más personales y cercanos y, a veces, muestran la visión de un creador sobre un tema en concreto. Al final es muy similar a lo que ocurrió con las vanguardias artísticas y el punk rock. O los valoras porque son diferentes, o los odias porque no siguen las normas establecidas. Y ambas cosas están bien. Yo no vengo a decir que si no te gustan los juegos feos tengas que jugarlos porque son lo único bueno de la industria. De hecho, tengo un vídeo sobre este tema, de tener que jugar cosas porque son buenas. Te lo dejo aquí por si te interesa. Pero a lo que voy es que estamos en un momento en el que salen tantos juegos que la mayoría de estilos se están estandarizando. Y crear una identidad visual es más difícil que antes. Por eso, la mayoría de ejemplos que he mencionado han funcionado bastante bien. Hay un nicho de mercado que valora mucho estos juegos pequeños que rompen con todo y van al grano a decirnos algo. La mayoría son cortos y baratos, así que si os gusta este rollo, os dejo una lista de algunos juegos que os recomiendo. Y si conocéis alguno que no haya dicho, ponedlo en los comentarios. Dicho esto, gracias por vuestra atención.